que venía creciendo a una tasa muy importante. Esto fue revertido en los últimos años y estamos creciendo ahora en un promedio del 8%, que creemos que va más en línea con lo que es el crecimiento nominal de la economía paraguaya. De hecho, para el próximo año estamos planteando que el presupuesto tiene un crecimiento en gastos corrientes de solamente el 2%. Creemos que es una medida necesaria porque en la medida que hacemos una mayor contención de gasto corriente, tenemos mayor espacio para poder invertir en inversión, hacer mayor inversión también en programas sociales. Y la composición del gasto también ha sido un comportamiento muy positivo. No sé si esto no refleja acá, pero en la barra azul, que ustedes ven es la barra de la inversión, ha venido creciendo el azul más oscura, del 2013, que era un 2,3 del PIB, saltó a un 2,6 este año, y estamos apostando que en el año 2016 va a haber una inversión, un componente del gasto más fuerte en la inversión. Salario, por el otro lado, ha tenido un menor porcentaje de lo que son los gastos. Eso es lo que nos ha motivado nuevamente este año a presentar un presupuesto que sea, como yo lo definía, muy austero en gasto corriente y salario, pero muy ambicioso en el programa de inversión y gasto social. Todavía tenemos que avanzar, profundizar esta recomposición del gasto. Tenemos que tener un mayor componente en inversión. Esa inversión es la que va a ayudar a Paraguay a que tenga mayores niveles de inversión. Mayores niveles de inversión van a traer una mejora en la productividad que va a hacer que las tasas de crecimiento sean también más elevadas. Ha habido un significativo aumento en la cobertura de los programas sociales, y esto ha sido, yo lo menciono mucho, el presidente de la República me pidió, cuando en julio le dije que teníamos que hacer unos ajustes en términos de gasto porque las recaudaciones venían disminuyendo. Él ha pedido a mí y a todos los miembros del gabinete que no cortemos aquello que le toca a la gente, no toquemos los programas sociales. Si algo tenemos que hacer en un momento de desaceleración económica es apostar aún más a los programas sociales, que son los que tienen un retorno en beneficio para la ciudadanía más alta. Así lo hemos hecho, hemos no solamente mantenido lo presupuestado, sino que hemos sido más ambiciosos este año y el próximo año en los beneficiarios de los dos programas más emblemáticos que ha implementado el gobierno, el programa de transferencias condicionales de Coporá, que ha tenido este año no solamente un incremento en la cantidad de beneficiarios, sino por primera vez en la historia, en los 10 años de su creación, ha tenido un incremento en el monto que se le asigna a la familia. Y el programa de adultos mayores, que también ha tenido un incremento muy importante. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que esta es la mejor manera de fortalecer nuestra red de protección social. Un escenario de desaceleración económica tiene un impacto más grande o más fuerte en aquellos sectores que son más vulnerables. Y tenemos que revertir este círculo vicioso de la pobreza, y eso únicamente lo podemos hacer desarrollando redes de protección social que nos permitan ayudar a las familias paraguayas a salir de ese círculo. El aporte anticíclico ha sido fundamental este año. Estos son datos de crecimiento y de gasto público, y cuánto ha contribuido en los últimos trimestres. Creemos que el gasto que se ha realizado este año ha tenido un impacto positivo en el desempeño económico. Por decirlo de otra manera, si hubiésemos mantenido niveles de gasto inferiores al que tenemos este año, o hubiésemos reducido el gasto, probablemente la economía no estaría creciendo por encima del 3% este año, estaríamos probablemente mucho más cerca de las tasas de crecimiento de nuestros vecinos, ¿verdad? Por un lado tenemos Brasil cayendo 3%, Argentina un crecimiento de apenas 0,5% proyectado para este año. Creemos que esto es una gestión eficiente, creemos que esto es una política fiscal al servicio de la ciudadanía. Tenemos que hacer muchísimo más. Creemos que invirtiendo a los niveles que estamos invirtiendo nos va a seguir yendo bien, probablemente. Pero nosotros tenemos que animarnos a que a Paraguay le vaya súper bien, que a Paraguay pueda aumentar o volver a crecer a su tasa de crecimiento del 7%. El gráfico de la derecha nos muestra cuál ha sido el impacto que ha tenido en la inversión total, el incremento de la inversión pública en los últimos 2 años. Si nosotros hubiésemos mantenido los mismos niveles de inversión que Paraguay mantuvo hasta el año 2014, íbamos a estar probablemente en un 16,7% del PIB en inversión. Hemos hecho una apuesta muy importante acá. La gestión del Ministerio de Obras Públicas ha sido clave en poder incrementar. Este año estamos apostando a cerrar una ejecución del gasto de la inversión en infraestructura en alrededor del 25%. Esto es sobre un crecimiento ya bastante importante que se ha visto el año pasado, y ya con una ejecución de cerca de 600 millones de dólares. Creemos que esto es
una apuesta muy positiva. Estamos todos muy optimistas de que esto va a tener cada vez un mayor impacto en términos de crecimiento económico y de productividad. Esto lo hemos hecho a pesar de un escenario complicado a nivel internacional que ha tenido un impacto en las recaudaciones. Como lo había mencionado, este impacto vino principalmente a través del comercio exterior. Vemos que tanto en importaciones como exportaciones ha habido una reducción muy importante y esto tiene una consecuencia en términos de las recaudaciones. Y esto vemos cómo está en los últimos 12 meses, el ingreso de los últimos 12 meses como porcentaje del PIB ha venido disminuyendo en los últimos meses, pero estamos apostando que mayores controles y una mayor eficiencia en la administración, tanto aduanera como tributaria, va a permitir que hayan aún más, movilizar mayores recursos para inversiones. Esto lo hemos hecho manteniendo nuestra regla fiscal, como había mencionado. Hoy Paraguay para el 2015 va a ser el país con el menor déficit fiscal de toda Sudamérica. Creemos que esto es una señal muy clara, pero tenemos que entender que Paraguay no va a crecer a tasas más elevadas si no invertimos a tasas más elevadas. Y el gráfico de la derecha nos muestra, ¿verdad?, lo que ya se había hablado, los niveles de deuda pública siguen siendo, a pesar de lo que se dice que Paraguay ha aumentado muchísimo la deuda, hoy sigue siendo Paraguay el país con el menor nivel de deuda en toda la región, inclusive me animaría a decir menor que la deuda de Chile. Y esto yo creo que es importante que se mencione, ¿verdad? En este 18-19% de deuda pública que tiene Paraguay, hay un bono que se llama un bono perpetuo de 3% del PIB, que es una deuda que abonó el gobierno en el 2010 en el balance del Banco Central. Esto es el resultado de la crisis financiera de los 90. Entonces, en realidad la deuda de Paraguay no estamos hablando de un 18%, sino que estamos hablando de una deuda del nivel del 15% del PIB, una deuda ridículamente baja y que claramente nos indica que Paraguay es el país más atrasado en inversión en infraestructura a consecuencia que ha sido el país que menos ha invertido. Tenemos que revertir eso y no lo vamos a revertir simplemente invirtiendo 3% del PIB. Eso lo vamos a revertir invirtiendo inversión de calidad en infraestructura en alrededor del 6% del PIB en los próximos años. Creemos que es una apuesta importante, creemos que va a dar resultados y estamos convencidos que invirtiendo en gastos o inversiones de calidad que van a tener un retorno muy importante, que van a hacer que esa deuda de todas maneras se vaya a pagar sola. Tenemos una regla fiscal, la vamos a seguir manteniendo, pero creemos que tenemos que invertir dentro de lo que establece esta regla fiscal de manera a poder incrementar las tasas de crecimiento a largo plazo. El presupuesto, y esta ya es la última lámina, presentamos un presupuesto, lo hemos discutido, ha sido un periodo de 3 meses muy intenso con la bicameral de presupuesto, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, y esta novela o este debate termina hoy con su último acto, donde la Cámara de Senadores tiene que decidir entre la versión de la Cámara de Diputados o la versión de la Cámara de Senadores. Estamos muy entusiasmados que el resultado va a ser positivo. Sea cual fuere, hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado de un presupuesto aprobado para el año 2015 que tenía un déficit del 3,2%. Hoy trabajamos ya sobre un déficit del 1,5%, cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, pero entendiendo que en el 2016 vamos a tener que hacer inversiones mayores, incluidas a las que están hoy en el presupuesto, y esto es lo que vamos a estar evaluando a comienzos del próximo año. Soy muy optimista en lo que le espera para Paraguay al 2016, soy muy optimista en el trayecto o el sendero que hemos llevado en los últimos 24 meses durante esta administración. Creo que los paraguayos tenemos que animarnos no solamente a que nos vaya bien, tenemos que ser la economía más dinámica, creciendo a tasas el doble de lo que crece la región para poder ir cerrando esa brecha todavía muy grande. Paraguay ha sido en los últimos 10 años la economía más dinámica o de las más dinámicas en América Latina. Entonces, a pesar de eso, seguimos siendo el segundo país con el PIB per cápita más bajo en toda América Latina. Es claramente un rezago que tenemos que revertir eso, y eso va a venir a través de una inversión de calidad, una inversión que le dé aumento en la productividad Paraguay. Por supuesto, no podemos no mencionar la inversión que es la más rentable, que es la inversión en el desarrollo de capital humano. El lunes cerramos la segunda convocatoria del programa de becas Carlos Antonio López,
programa nuevo que se lanzó este año, donde a los 89 becarios que ya hoy están en sus universidades estudiando maestría y doctorado, van a sumarse probablemente los otros 150 que se presentaban en esta convocatoria. El año que viene vamos a avanzar en el desarrollo de esa construcción de un capital humano de muy alto nivel que va a permitir a Paraguay poder aumentar aún más sus tasas de crecimiento. Así que yo creo que estoy dentro de los 10 minutos y bueno, no me queda más que agradecer nuevamente y augurar que en esta noche vamos a sumar una estrella, la número 40 probablemente, a esa extensa lista de historias. Muchas gracias. Ya que estamos con la cuestión futbolera, ¿no? Se habrán dado cuenta los colores que tiene la presentación oficial de ese seminario. Así que hasta ahí le respondemos al ministro. Santiago, bienvenido. Alonso, bienvenido. Ministro, tu casa. Así que, bueno, la verdad que me da mucha alegría que sigamos organizando este seminario que, como dijo el ministro, ya es casi un ícono para lo que es la presentación de la gestión del Banco Central y del Ministerio de Hacienda a la población en general. Bueno, básicamente el nombre de mi presentación, volver a lo básico. ¿Y por qué esto? Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Porque lo que tuvimos fue un cambio en las condiciones recientes. Le llamábamos los últimos 10 años, años dorados, viento de cola, etcétera, etcétera. Cambió todo no solo para Paraguay, sino también para los países de América Latina. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y volver a lo básico. Y vamos a ver qué significa eso. Ya Santiago nos ha adelantado algo con respecto a qué significa volver a lo básico en este contexto. Voy a empezar hablando un poco de la actividad económica. Y Paraguay estuvo sujeto a 3 choques negativos muy fuertes. El primero de ellos, una caída en todas las materias primas que exportamos, pero principalmente quería mostrar el precio de la soja, que ha caído 40% desde 2014. Un tremendo choque para nuestra mayor exportación que existe. Una ralentización de nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Estamos integrados todavía, estamos en el vecindario y fíjense lo que ha sido la evolución del indicador. Ojalá tuviéramos en Brasil un decrecimiento de -1 como era a principios del año pasado o a finales del año pasado, pero ahora finalmente va a terminar en algo como -4, -3 y algo por ciento. Entonces nuestro principal socio comercial que se cae. Y por último, unas condiciones financieras mucho más adversas de lo que eran hasta recientemente, lo cual implica de que Paraguay tiene que pagar más si es que emitimos deuda. Entonces, 3 choques muy importantes que han ocurrido en la economía paraguaya, y no somos una isla. Cuando tenemos esto, y para más son fuertes y en un corto periodo de tiempo, o sea, acá hay que caracterizar esto fue fuerte y en un corto periodo de tiempo, tenemos un efecto en, digamos, la dinámica de la economía paraguaya. Y el último número que tenemos a octubre del IMAE, que es nuestro indicador de corto plazo, básicamente indica que la economía está creciendo a un ritmo del 3%. ¿Es bueno o es malo? Bueno, depende. Si uno lo compara con lo que era Paraguay hasta el año 2013-2014, y uno puede ser negativo y decir es malísimo. Antes crecíamos 4,8 y encima necesitamos crecer más. Pero les comento que cada vez que me voy y me encuentro con mis colegas de otros bancos centrales, me dicen, ¿y cómo hacen ustedes? Porque realmente crecer 3% en un contexto que tenemos ahora a nivel regional, realmente no le quiero llamar milagro, pero realmente es un mérito que deberíamos aprender a apreciar. Y esto nos ha llevado a lo largo de todo el año a continuas revisiones del crecimiento. Nosotros a principios del año pasado, en este mismo evento, habíamos estimado un crecimiento por encima del 4%, lo fuimos revisando en la medida de que veíamos los nuevos indicadores, pero fuimos malos o fuimos muy políticos y queríamos mentir. No, Brasil también a comienzos de año se esperaba de que tenga una contracción de 1 y ahora tiene una contracción de casi 4. La soja no se esperaba de que tenga esa caída de 40. Las condiciones financieras no se esperaban que sean tan malas como lo es actualmente, y lógicamente cuando ocurren nuevos eventos, lo bueno que hay que hacer es
revisar las proyecciones. Y hemos tenido sucesivas revisiones a lo largo de este año. Y básicamente le quería mostrar en dónde estuvieron las principales revisiones. Las principales revisiones estuvieron básicamente, si ustedes ven el gráfico de la derecha ahí, es básicamente la parte de comercio exterior, la parte que se relaciona con el mundo exterior. Exportaciones e importaciones. Son las dos cosas que básicamente se han revisado muy fuertemente a lo largo de este año. Entonces sí, también los otros se revisaron, la demanda interna se revisó, pero la demanda externa fue la que tuvo la mayor revisión, dado los cambios en las condiciones externas que tuvimos para el país. ¿Fuimos los únicos? No, no fuimos los únicos. Fíjense, la barra verde es la revisión de Paraguay, que empezaba alrededor del 4% y ahora termina octubre, a donde más o menos estábamos estimando en ese entonces. Pero fíjense el promedio de América Latina, como también era en enero del 2014 alrededor del 4% y ahora es alrededor del 2%. Y el mínimo antes era un número positivo y ahora es un número negativo. O sea, esto fue una cuestión generalizada a lo largo de toda la región. Las revisiones a la baja de las tasas de crecimiento fue algo muy generalizado a lo largo de la región. No somos una excepción, sino simplemente estuvimos en las reglas porque nadie esperaba un cambio tan abrupto en las condiciones externas que tuvimos. Pero a pesar de todo eso, cualquiera sea el número que tengamos, finalmente 3 o alrededor del 3, vamos a ser uno de los países que más va a crecer en la región nuevamente. Tenemos que entender el contexto internacional para saber apreciar realmente qué quiere decir que crezcamos alrededor del 3%. Vamos a seguir siendo uno de los países que más crezcan. El único que va a crecer más que Paraguay probablemente a finales de este año va a ser Bolivia. Con relación a la inflación, por lo menos le tengo que dar una noticia buena, ¿verdad? Ya que la otra no es tan buena, por lo menos de inicio. En cuestión de la inflación, bueno, el Banco Central, y no es esta administración ni la anterior, 72 años cumplimos de nuestra moneda el 5 de octubre de este año. Entonces hay un compromiso institucional de control de precios. Y seguimos perfeccionando la política monetaria, pero siempre, digamos, cumplimos con lo que el Banco Central necesita hacer, que es dar una estabilidad nominal a la economía paraguaya. Y estamos esperando que este año terminemos nuevamente dentro de la banda que hemos definido con el directorio, que es de 4,5 más o menos 2%. O sea, va a ser el cuarto año consecutivo en el cual el Banco Central del Paraguay va a terminar cumpliendo con su meta de inflación que se ha propuesto, con su compromiso público que se ha propuesto a principios de este año. Y acá lo que quería mostrar únicamente es, si bien hay mucha volatilidad en algunos productos como frutas, verduras y demás, la inflación núcleo también se ubica dentro de los parámetros esperados por el Banco Central. Y esto hay una virtud, o sea, uno cuando se comprometa a algo, no solamente es bueno comprometerse, sino también cumplirlo. Y básicamente este gráfico nos muestra otros países que tienen esquemas de metas de inflación y dónde está la inflación actual. Es decir, el diferencial de dónde está la inflación con respecto a sus metas. Y ustedes pueden ver que básicamente para todos los países, excepto para México y Paraguay, los países tienen por lo general un poco más de inflación, un poco en algunos casos bastante más de inflación que la meta de inflación que se pone. En el caso de Paraguay, continuamente nos ubicamos por debajo de la tasa meta de inflación que tenemos para cada año. Y cerraremos el año también entre los países de mayor crecimiento, pero también entre los países de menor inflación para el presente año. Entonces creo que es una condición bastante favorable cómo está situada la economía paraguaya para un año que va a ser difícil, que va a ser el año 2016. Este comportamiento favorable en la inflación es lo que nos ha permitido a comienzo de año dar un poco de impulso a la economía doméstica. Ahora lo que no podemos es, lo que decía Santiago, responsable en la macro y bastante agresivo en la micro. Nosotros no vamos a solucionar con política fiscal y política monetaria el deterioro que se han dado en las condiciones externas. Podemos darle una ayuda dentro del rango que nos permita tener el cumplimiento de la meta de inflación para finales de año. Y lo hemos dado dando una reducción a la tasa de política que tenemos acá en el Banco Central desde el principio de año, una contribución para un mayor crecimiento, a lo mejor no suficiente,
pero no tenemos que caer en el error que han caído otros países que creen que con política monetaria y política fiscal se puede neutralizar un deterioro que existe en las condiciones externas, porque uno sabe cómo terminan esas aventuras. Una cuestión muy rápida, porque la inflación baja, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tuvimos un tipo de cambio que se depreciaba y la inflación seguía controlada? Acá hay que tener en cuenta que el tipo de cambio que tenemos acá, el concepto es únicamente con respecto al dólar americano. Entonces uno lo que vio es que el dólar americano subía y la inflación se mantenía dentro de los parámetros esperados por el Banco Central. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Están mintiendo? ¿Somos una especie de INDEC del Paraguay? Pero realmente no, uno no debería llegar a conclusiones únicamente mirando dos números. Uno debería explorar un poco más qué están por detrás de esos números para llegar a las conclusiones. Y acá va una explicación que creemos nosotros bastante razonable y para nosotros explica perfectamente por qué el dólar subió y la inflación se mantuvo controlada. En primer lugar, lo que se tuvo es una menor depreciación en realidad con respecto a los países o socios comerciales. Acá lo que se hizo fue construir un tipo de cambio nominal multilateral en donde el peso de los países, o sea, el peso del real, del peso argentino y del dólar, dependía básicamente de la composición de la canasta que mide el IPC. Entonces, si uno toma en cuenta de que muchos de los productos de la canasta de precios que medimos vienen de Brasil, vienen de Argentina y solo una parte viene, digamos, de otros países en donde lo relevante es el dólar, ahí uno ve que Argentina y Brasil durante mucho tiempo estuvieron depreciando mucho más rápido que Paraguay. De nuevo, la depreciación de las monedas domésticas fue algo generalizado y en algunos casos mucho más rápida de lo que ocurrió en Paraguay. Y entonces, ¿qué ocurrió realmente con el tipo de cambio multilateral? Tuvimos realmente una apreciación, no una depreciación. Y este es un factor, el primer factor, que ha permitido de que la canasta de precios no se encarezca a pesar del aumento del dólar americano en el país. Y un segundo factor es que uno tiene que mirar qué pasa afuera. En términos de dólares, el precio tanto del petróleo como también de los alimentos ha caído sustancialmente últimamente. Entonces, en términos de dólares también, nosotros hemos seguido, digamos, la tendencia mundial con respecto a estos bienes que están incorporados en nuestra canasta. Entonces, el factor 1, la mayor depreciación de las monedas regionales, y el factor 2, una caída internacional en el precio del petróleo y de los alimentos, son dos factores que han permitido a que tengamos una tasa de inflación controlada a pesar de una depreciación cercana al 30% que tuvimos durante los últimos 18 meses. Una vez que uno quita alimentos y bebidas y algunos precios administrados, esa relación que antes teníamos queda perfectamente explicada. Es cuestión de escarbar los números nuevamente y no llegar a conclusiones apresuradas simplemente porque uno ve el agregado del IPC. Tipo de cambio estuvo hablando, 28% de depreciación desde julio del año pasado. Sí, a todos nos gustaría ver un tipo de cambio estable, pero el fenómeno ha sido un fenómeno generalizado en toda la región. Sería absolutamente irresponsable por parte del Banco Central tentar mantener un tipo de cambio fijo y absolutamente artificial, dado que es el dólar americano el que se va valorizando en el mercado mundial y no que la moneda local se está depreciando, el guaraní se está depreciando. Es muy diferente el concepto. Acá son factores globales que explican el comportamiento del dólar americano, no factores domésticos que adicionan a veces en algunos países a los factores globales para tener una depreciación mucho más elevada de la que hemos tenido. Nosotros tuvimos una depreciación que no está muy lejos de algunos países que tienen, creo, una política macroeconómica bastante robusta como México, Uruguay, Chile o Perú. Entonces no pidamos milagros o no pidamos irresponsabilidades al Banco Central tratando de garantizar un tipo de cambio fijo. Nuestra reserva que hemos estado acumulando durante los últimos 10 años, a pesar de que hemos estado interviniendo no para fijar el tipo de cambio, sino para evitar volatilidades excesivas, se siguen manteniendo
en niveles razonables y dentro del rango de adecuación sugerido, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional. Si uno se fija en la barra azul, hemos tenido una pequeña pérdida de nuestras reservas, pero yo creo de que se han acumulado reservas suficientes como para usarlas responsablemente cuando las condiciones externas han cambiado, y este es el momento de usarlas, pero siempre con mucha responsabilidad porque nos costó mucho acumular estas reservas. Sistema financiero, acá tenemos un comportamiento que estoy seguro me lo van a preguntar. Sigue teniendo un crecimiento en la parte del crédito, principalmente los que se refieren en moneda nacional. Tenemos un crecimiento de alrededor del 20%, creo que es una tasa de crecimiento saludable. Ahora, lo que sí estuvimos observando es básicamente una fuerte caída en el crecimiento de los préstamos en moneda extranjera. ¿Y por qué eso? Uno se preguntaría. Y básicamente uno mira la composición de los créditos en moneda extranjera y cuáles son los sectores tomadores. Siempre hemos defendido de que los tomadores de moneda extranjera son justamente generadores de divisas, por eso no es un peligro de que tomen préstamos en moneda extranjera. Pero al ser justamente esos sectores los que más han estado expuestos al deterioro de las condiciones externas, hemos tenido este comportamiento de pasar de un crecimiento de alrededor del 26% anual a finales del 2014 a una tasa de crecimiento de solamente 5%. Es decir, una diferencia de alrededor de 21% en términos de tasa de crecimiento de los créditos en moneda extranjera. ¿Y por qué? Básicamente en dos sectores que están siendo afectados muy fuertemente por las condiciones externas. Toda la parte del sector agrícola, que explica básicamente un 6% de esa caída, y también toda la parte del comercio con Brasil. Toda la parte de las ciudades fronterizas ahora están básicamente paradas todas las actividades, y a menor importación, menor necesidad de créditos. Entonces esta desaceleración en los préstamos en moneda extranjera básicamente reflejan también el cambio en las condiciones externas al país. No obstante, tenemos un sistema financiero que está sólido, está bien capitalizado, a pesar del deterioro que hemos visto nosotros. En las condiciones económicas no hemos visto ningún incremento abrupto en los niveles de, morosidad del sistema financiero, y creemos también que nos va a ayudar a futuro la inminente aprobación de la ley de bancos, que va a permitir al Banco Central seguir garantizando de que tengamos un sistema financiero sólido y bien capitalizado. Veamos entonces el entorno para el 2016. Yo creo que de nuevo, no somos una isla, entonces es muy importante entender qué pasa afuera o qué podemos esperar de afuera, de tal manera a ver qué podemos esperar acá adentro también. En primer lugar, hay una cierta recuperación, afuera, principalmente en los países avanzados, básicamente Estados Unidos, porque Europa y Japón se recuperan pero muy lentamente.